¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo espero que bien, que hayáis pasado una buena semana. Y después del programa pasado, que estuvimos con esa conexión, ¿no? Con la energía lunar y esa meditación que imagino que, bueno, alguno habréis hecho. Hoy vamos a continuar con las energías, pero de otro tipo. Hoy vamos a ver cómo poder conectar con ese otro lado, de qué manera. ¿Desde cuándo se tiene esa intriga, ¿no? De qué es ese otro lado, las entidades que hay en el otro lado, me refiero. ¿Por qué? Bueno, es cierto que está muy de moda, ¿no? Lo de querer conectar con el otro lado, desde hace ya tiempo. Y sobre todo, bueno, pues el aprender, ¿no? A hacer este tipo de contactos. Pero se sabe la historia, se sabe de qué forma. Em, ¿Qué tipo de técnicas podemos desarrollar? ¿Con quién estamos conectando? Am, la conexión con el otro lado, aunque es algo natural, pero debemos de saber hacerlo y hacerlo de manera segura. Y sobre todo, aprender a hacerlo, que eso es lo básico. ¿Por qué? Porque pensamos que todo lo que creemos que sentimos o nos viene a la cabeza o imaginamos es real y no es cierto. Mucho es justamente cosas que nos vienen a la cabeza, cosas que imaginamos o sensaciones que tenemos y que para nada puede tener que ver con nada externo, puede ser interno. Tenemos que aprender el lenguaje. Igual que aprendemos a comunicarnos entre nosotros, verbalmente, mímicamente, ¿no? Con los gestos, con el cuerpo, también tenemos que aprender a comunicar con lo no visible. No es tan fácil. No es tan fácil de adultos. De niños es muy fácil, porque todos los niños, todos de niños, hemos tenido esta capacidad de percepción. ¿Por qué? Porque de niños todavía no tenemos desarrollado plenamente nuestra parte frontal cerebral, parte de nuestro, lo que sería todo lo que es la parte intelectiva, ¿no? Del cerebro. Se va desarrollando con los años. Algunos niños antes y otros después, pero quiero decir que, bueno, tienen que pasar unos añitos. Y es justo cuando esa formación termina, cuando el niño deja de ver o de conectar. Curioso, ¿no? Todos, no, la mayoría sí. Por eso inclusive ni se tiene memoria de que cuando hemos sido pequeños, muy pequeños, hemos sentido cosas, hemos visto y lo hemos tomado además como algo natural. Pues eso se olvida, precisamente porque esa parte de nuestro cerebro intelectivo, más racional, empieza a tomar fuerza y va dejando lo otro de lado. También puede intervenir la familia y pueden intervenir otras circunstancias externas, ¿no? Pero bueno, suele ser el camino que llevamos todos. Pero fijaros que esta conexión con lo invisible se hace desde el principio de los tiempos. De hecho, se considera por, bueno, pues por los dibujos y todos los restos que se han encontrado, ¿no? Y cómo ellos pues hacían sus rituales de cuando las personas fallecían, am, que esa conexión con el otro lado formaba parte del día a día. Pensad que la raza adamita, que somos nosotros, los adámicos o posadámicos, como yo digo, am, hemos ido cambiando también, ¿no? Hemos ido avanzando y por supuesto que nuestro cerebro no es igual el de un cromañón que el de un neandertal, que ya era más grande, que el de ahora. Eso implica que hemos ido desarrollando.
capacidades, capacidades intelectivas, dejando más de lado las que son más conectivas, intuitivas, sensitivas. Ahí, ¿quién intervino mucho también para, aparte del desarrollo, lo que sería la parte educativa? Ciencia y religión. Entonces, como digo, desde el principio era algo común, esta conexión, algo natural, e inclusive las personas que se dedicaban a tener estas conexiones dentro del grupo, de la tribu, eran consideradas personas de relevancia. Se les respetaba mucho, se les pedía consejo y lo hacían de una manera espontánea y natural. Simplemente se centraban en la conexión y les venía las imágenes o las palabras, pero con la supuesta civilización, todo esto se fue retirando y dejándolo aparcado en conceptos como brujeriles, satánicos, por algunas líneas, ¿no? Locos, yo qué sé, bueno, fantasiosos, pero es real, que es a lo que vamos. Y voy a explicar un poquito cómo fue dentro de los tiempos modernos ya, ¿no? Cómo fue un poco la historia y de qué maneras se pueden comunicar, cómo se fue desarrollando la comunicación, porque como digo, para aprender algo tenemos que saber la historia. Es fundamental, porque si no nos lo estamos inventando. Yo he oído mucho eso de no hace falta leer nada, ni estudiar nada, ni ir a cursos, ni nada, porque todo está en el interior. Falso. Eso solo lo puede decir alguien que tiene un ego descomunal y por tanto es muy ignorante. Porque el ser ignorante no es el que no ha aprendido algo. No, no, ese no es ignorante. Esa persona no ha aprendido, pero quiere aprender por lo que... No. Ignorante es el que no sabe y se cree que sabe y que tiene la capacidad de a todos los demás dejarles como ignorantes, ¿no? Esa sería la verdadera persona ignorante. A ver, en el interior solo tenemos lo que hemos aprendido, sea de esta vida o de otras, ¿cierto? Pero lo que hemos aprendido, el resto no está en nuestro interior. Por eso tenemos que seguir experimentando y aprendiendo. Pero inclusive, aunque lo hayamos aprendido en otro tiempo, no siempre lo traemos como un recuerdo a flor de piel. Puede estar muy en el fondo. ¿Por qué? Porque en una vida no venimos a desarrollarlo de nuevo o a conectar con ello de nuevo. E inclusive aunque lo traigamos para poder trabajarlo en la vida presente, pero aún así puede que no lo traigamos espontáneo, natural, sino que necesitemos que alguien nos ayude a encauzarlo. ¿Por qué? Porque cuando lo hemos desarrollado, no lo hemos desarrollado bien, no lo hemos trabajado bien, hemos podido utilizarlo para hacer daño, por ejemplo, o para engañar a la gente. Por lo tanto, hay que reencauzarlo. Y para eso necesitamos guía y ayuda. O porque no hemos sabido diferenciar los oscuros de los luminosos y nos han engañado ellos. Y por tanto los mensajes que dábamos o las conexiones que hacíamos o las visiones que teníamos no eran las correctas. Porque nos engañaban. Entonces, esto hay que reencauzarlo. En otra vida necesitamos ayuda y guía, hay que ser un poco más humildes. Por eso digo que es importante saber cómo funciona esto y sobre todo hacerlo con seguridad, que es lo más importante. Eso yo cuando enseño canalización es lo primero que digo. Esto mismo que os estoy diciendo es lo que digo. Y cuando enseño el método que es para hacerlo con seguridad. Porque es que si no nos pueden engañar a todos y sobre todo porque es que yo lo he pasado tan mal, que lo tengo muy claro, vamos, ¿vale?
Entonces, viene un poco como fue la historia en los tiempos modernos, ¿no? Estos círculos, si os recordáis, en el siglo XIX, que se puso de moda y era algo de estas reuniones que hacían, ¿no? En las casas de señorío, ¿no? De gente de la alta sociedad, que hacían estas reuniones de mediums, que es como se llamaban, ¿no? Alrededor de una mesa, todos con las manos así abiertas, unidos los deditos unos con otros, ¿no? O con la vela en el medio, o estilo Ouija. Pues de esto un poquito también quería hablaros para un poco también poneros en ambiente. Documentos se tienen más o menos desde el siglo XIX, que era cuando se empezaron a hacer de forma pública, lo que se llamaban reuniones espíritas, algunas reales y otras no, lógicamente. Pero hubo una familia eh, que las hijas de esta familia, las que las llamaron las hermanas Fox, era de Hydesville, en Nueva York, en 1848. Estas tres niñas, Lea, Margaret y Catherine, comenzaron a hacer sesiones de comunicación mediúnica. ¿Por qué? Estas niñas, cuando fueron, sus padres se cambiaron de casa y entonces llegaron a esta casa de Hydesville, en Nueva York. Y la pequeña empezó a sentir que había en esa casa alguien que se comunicaba con ella a base de golpes. Yo no sé si sabéis que las primeras formas de comunicación, ya dentro de los tiempos modernos me refiero, ¿no? Cuando se volvió a retomar todo esto, eran los llamados raps. Raps son golpes. Golpes en las paredes, en las tuberías, en las mesas, o las mesas se movían y golpeaban el suelo. No sé si sabéis de esto. Era un poco teatral todo, ¿no? Eran ruidos extraños, pisadas en la casa, por ejemplo. Claro, estas niñas, aunque era la pequeña la que estaba más comunicada, pero las otras dos también, las otras dos hermanas. Y entonces, claro, se lo contaban a los padres y empezó un poco, pues, a contarse y a pulular por el barrio. Y entonces la gente, pues, tenía curiosidad y querían tener estas conexiones también, o que a través de las niñas pudieran conectar con este ser que no sabían quién era en principio, con esta entidad, pero que supuestamente vivía en la casa. Las hermanas, por tanto, como digo, hacían estas reuniones porque ellas estaban acostumbradas, para ellas no les daba miedo, para ellas estos golpes, estos sonidos, estos pasos, pues era algo normal y además lo trataban como un juego. Fijaros que ahora los niños se mueren de miedo, ¿no? Eso de que un juego no es para un niño, este tipo de contacto, ¿no? Sabemos que no. Entonces, pues para ellas sí. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya estas niñas traían muy a flor de piel, como digo, esta manera de comunicar, de conectar con el otro lado de otra vida. Para ellas era algo muy natural, porque si no, lo normal es que un niño tenga miedo. Como digo, hicieron muchas sesiones, pero el ser, ellas lo describieron como un hombre de unos 30 años que fue asesinado en la casa y que sus restos estaban enterrados en el sótano. El padre, pues para ver si eso era cierto o no, encargó el levantar el suelo del sótano, pero no encontraron nada. Claro, ¿esto qué hizo? Pues que la gente empezara a dejar de creer en las niñas. Pero no mentían, porque cuando esta familia se fue de esa casa y tuvieron que hacer obras en el sótano, ¿qué creéis que se encontraron al profundizar más en el suelo? Al muerto. En realidad, ahí había un muerto que había sido enterrado en el sótano, por tanto, y asesinado en esa casa. O sea, las niñas no mentían, era real. Y la manera de comunicarse con ellas era una forma muy primitiva, muy básica, a base de golpes, raps. Después, aunque hubo muchos casos, ¿no? Pero he cogido los más conocidos o que más
han llegado hasta ahora, ¿no? Con más fuerza. Quien más estableció ya como unas pautas para la comunicación espírita fue Allan Kardec. Allan Kardec era un médico y daba clases en la universidad. Estamos hablando igualmente del siglo XIX. Este hombre creó la Sociedad Espírita y de hecho podéis encontrar sus libros en internet y a la venta. El libro de los médiums, el de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo, el devocionario espírita, el cielo y el infierno. A mí la verdad es que los libros de Allan Kardec fueron los primeros que me enseñaron qué es eso. Es cierto que él era un hombre muy religioso, cristiano o católico, vamos. Y en sus libros, pues hay muchos contactos que supuestamente son con alguien que se hace llamar Jesús o algún santo. Pero es cierto que este hombre sí creó una buena base e inclusive lo estudió mucho, habló con muchos que sí, con muchas personas en su tiempo que tenían estos contactos, inclusive él lo experimentó con mediums auténticos y tuvo contactos auténticos y lo quiso incluir en la universidad, en la línea de psicología. Claro, os podéis imaginar lo que sucedió, ¿no? Que no lo aceptaron y inclusive le tomaron por loco y tuvo que seguir otro camino. Pero él lo quiso unir a la ciencia porque sí que le veía una base y que era algo que perfectamente formaba parte de la naturaleza del ser humano. Pero no interesa, porque claro, con la iglesia nos hemos topado, pero también con la ciencia nos hemos topado. ¿Y cuáles son? Esas son las dos mayores fuentes, líneas, que siempre se han atravesado para que todo lo que tenga que ver con desarrollar las facultades de ese contacto con el otro lado de manera libre y natural, pues no se produzcan. ¿Y cuál sería el tercer grupo también muy llamativo? Y este todavía más llamativo, porque estamos entrando en política. Aquí tenemos a la Sociedad Brill, que nació en Austria, en Viena. Esta sociedad creó todo un grupo, una sociedad, para poder bucear, y eso sí que lo encontraréis en en escritos, en libros y en internet también, documentos auténticos, claro, documentación auténtica, que fue por todo el mundo buscando objetos de poder, ¿no? Como la danza de Ojinos, por ejemplo, o el grial, es decir, Longinos, la danza de Longinos, que me he comido la L, perdonad, ha sonado raro la palabra, pero de todo, los tesoros templarios, es decir, todo lo que tuviera que tener que ver con algo esotérico, mágico, ahí estaba él buceando en estos temas, ¿no? Dentro de ellos, de estos grupos, estaba Otto Rahn. Otto Rahn escribió dos libros. Él era un místico, aunque estaba en este grupo, pero era un místico que al final terminó saliéndose porque se dio cuenta de que se estaban aprovechando de sus conocimientos, ¿no? Otto Rahn, sus dos libros fueron los primeros que yo también, de los primeros que me leí. Uno era La corte de Lucifer, es que lo estoy mirando aquí al lado, y el otro, perdonad, es que nunca me acuerdo, Cruzada contra los cátaros. Entonces, Otto Rahn quería conectar con todo lo que era esa parte mística de conexión con el otro lado, ¿no? Esos grupos de los cátaros, que eran los puros, que se llamaba, y también ligado a los templarios, y esa línea, bueno, pues también estuvo ahí. Entonces, bueno, pues, como digo, esto es mucho más llamativo, porque además estas mujeres, estos grupos, supuestamente tenían contacto con seres de Aldebarán, o sea, no solamente con seres espirituales del otro lado, sino con extraterrestres. Aquí entraríamos en
la primera documentación que nos liga a contacto extraterrestre. Los nazis, el grupo de Himmler, la sociedad Thule y la sociedad Brill. Aquellos decían que, bueno, que habían tenido, les habían dado planos de cómo construir naves e inclusive ellos conectaban de manera mediúmnica, comunicaban con los Sumi, que supuestamente eran extraterrestres de Aldebarán, como digo, que era una raza humanoide. Les indicaron que ellos estuvieron ahí desde el principio en la zona de Larsa, Nippur, en Irak, y bueno, pues tenían comunicación con ellos. María Orsitz desapareció y un día llegó un mensaje a uno de los del grupo diciendo que por fin se había ido con ellos. ¿Verdad o no? Leyenda, ahí lo dejo. Es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a verse muchos platillos volantes que salían de la zona de la Antártida y en la panza del supuesto ovni estaba el símbolo de las SS. Por lo que la tecnología extraterrestre sí podía ser, pero la construcción era terrestre. También Tesla, cuando encontraron sus documentos, tenía planos exactamente igual, con los mismos dibujos de naves extraterrestres, como las naves redonditas, ¿no? Las de que parecen un huevo frito, pues esas, no las otras que hay de muchas formas. Entonces, bueno, esto es un poco por poneros en contexto, ¿no? Que tres grupos como muy claros, ¿no? Esas niñas, que era algo como muy inocente y muy de juego, ese científico, médico y religioso que creó toda una escuela y esos políticos locos y que además experimentaron no precisamente cosas buenas, ¿no? Y truculentas y también estaban en esto. Por lo que por cualquier sitio podemos ver ejemplos y casos que nos lleven a ese contacto con el otro lado, ¿no? A ese gusto por descubrir algo más. Pero al igual que os he dicho que una forma muy básica y primitiva eran los raps, vamos a ver un poquito qué grupos puede haber o qué tipos de estos contactos, ¿no? Porque ahora todo lo que se cree es yo me concentro y me vienen las ideas a la cabeza porque me llega el mensaje. Eso es lo más falso que hay. Por ahí es por donde más errores, engaños y falsedades se pueden recibir. Porque además la persona no tiene ni idea de quién le está diciendo. Eso sí es que supuestamente fuera alguien externo. Porque ahí no hay realmente una percepción de la energía de la entidad. Simplemente es una idea. El plano mental es el plano de Maya, el mayor plano de engaño. Cuidado con esto. Aquí los mediums de antes eran mucho más veraces, sus contactos, porque ser medium implica conectar con la energía de la entidad, pero da miedo, lógicamente, porque hay que tener cuidado porque esa energía puede alterarnos. Si no controlamos y si es fuerte y no sabemos manejarnos, por eso digo que necesitamos guía y enseñanza y aprendizaje, pues puede afectarnos, ¿no? Y el miedo es muy mal consejero. Pero es cierto que la única manera de saber que realmente estamos recibiendo y no es un engaño, autoengaño, invención u otras cuestiones, es sintiendo la energía e identificándola. Porque la piel, la sensitividad, el sentir, la energía, eso no nos engaña. Ese es el único sentido que no engaña. Los demás sí. El olfato tampoco engaña mucho, pero los demás sí engañan. Y sobre todo los ojos engañan todo. Y también el oído, claro.
Porque pueden poner voces muy lindas y ser verdaderos monstruos. O al revés, ser meros espíritus burlones o duendes y disfrazarse de monstruos. Las dos cosas pueden ser. Pero como digo, el verdadero medium de antes era más difícil porque sentía la energía. Y era lo que eran estas niñas, las hermanitas Fox. Entonces ellas sentían la energía y utilizaban los raps. Pero también a ver, les podían venir pensamientos, ideas, ¿no? De este personaje, de este hombre. Aparte de los raps, los ruidos, están los movimientos. Dentro de los movimientos tendríamos, antiguamente eran la mesa que se movía, luego se pasó a la vela y a la ouija. Claro, estas formas tan básicas y primitivas también es cierto que son muy peligrosas, porque ahí no sabemos quién está en realidad. No hay contacto con la energía de la entidad, por lo que no se sabe. Y por eso se tienen tantos casos, sobre todo en niños y jóvenes, que son los que más utilizan este tipo de técnica de riesgo, por imprudentes y porque se lo toman a juego, sin saber lo que están haciendo, pues con problemas que luego les llegan de presencias, pesadillas, inducciones, posesiones, suicidios, enfermedades mentales, etcétera. Ahí tenemos el caso de El Exorcista, la película, que no fue exactamente así, ¿vale? No era una niña, pero es un caso real. No era una niña, era un niño y el sacerdote no salió volando por la ventana, no. Pero, pero sí era real que el niño fue a través de una ouija como enganchó al bicho, a ese ser que le hizo daño. A ver, me diréis, bicho sol, cuando hacen tanto daño se comportan como tal, porque es un niño, a fin de cuentas, ¿no? Y que le hagan tanto daño, pues hombre, no me parece de recibo. Por lo que no se deben de utilizar estas técnicas. Realmente no se debería de tener ningún tipo de contacto si no hay, como digo, un previo aprendizaje y guía. Porque uno de los mayores riesgos son los problemas mentales, lógicamente. Y el autoengaño. Y el vivir en un mundo de fantasía y te crees que lo que estás recibiendo es auténtico y luego, como digo, hay burradas como que la Tierra va a dejar, va a empezar a ir más lenta y va a girar para el lado contrario. O sea, auténticas barbaridades, que es decir, pero bueno, esta señora, porque fue una señora la que lo dijo, esta señora está de psiquiatra, porque además es que sigue requerre diciendo que es verdad. Yo alucino, entre otras barbaridades. Entonces, bueno, cuidado con esto, ¿vale? No es viable, no es fiable. Am, Luego también estaría el espejo y la vela. Esto da un poco de miedo, porque claro, es con la luz apagada. Entonces es ponerte delante de un espejo y poner entre el espejo y tú una vela. Da miedo. Lo que se hace de esta manera es utilizar el espejo como una bola de cristal, prácticamente, para poder abrir un canal de comunicación. Pero claro, ¿qué pasa? Que luego hay que cerrarlo, ¿eh? Pues como en la Ouija, tú abres, pero luego hay que cerrar. Pues como en los raps, tú abres, pero luego hay que cerrar. El problema es que la gente cuando hace esto no cierran. ¿Por qué? Porque como no saben cómo han abierto, no saben cómo cerrar. Y todos los problemas vienen uno detrás de otro. Luego hay otro que es muy curioso, y es poner en una habitación una hoja y un bolígrafo. Una hoja con una serie de preguntas y dejar un espacio para la respuesta. Y dejarlo ahí por la noche e irnos a acostar. Y cuando nos despertamos por la mañana,
Si realmente se ha abierto la comunicación, esas preguntas estarán respondidas. Parece mentira, ¿eh? Pero ha habido muchos casos. Aquí tendríamos, por ejemplo, la manera de conectar también con las famosas psicofonías, ¿no? El dejar una grabadora abierta y que la entidad responda a las preguntas, que eso se puede hacer si se sabe hacer en directo. Yo te hago una pregunta y tú me respondes a través de la grabadora, porque estas máquinas, tanto las grabadoras como cualquier programa de grabación, me refiero, antes eran grabadoras, ahora cualquier programa, como la radio, la televisión, es decir, cuando entra la electricidad por medio, que es el tipo de onda que ellos pueden manejar fácilmente, pues se pueden conectar con nosotros. Y ahí tendríamos también esas psicofonías, que puede ser una forma directa de conexión, pregunta-respuesta, o puede ser grabar en un lugar donde ha habido determinados acontecimientos y lo que se graban es lo que sucedió en aquel tiempo. Esto entraría dentro de lo que podríamos llamar registros akáshicos, ¿no? Es decir, entrar en la casa del lugar y todas esas situaciones, por ejemplo, en un lugar de guerra. Y entonces lo que se oyen pues pueden ser los aviones, las bombas cayendo, la gente corriendo, o en un hospital y se oyen los enfermos gritando, llorando, con dolores, o si los han encadenado a cadenas, etcétera, etcétera, o en una, yo qué sé, en una prisión y se han grabado cosas horrorosas. Está en la memoria del lugar, se puede hacer. Eso también es contacto, lógicamente. Luego está lo que se llama el medium físico, es decir, el medium deja su cuerpo para que la entidad hable a través de. El problema del medium físico es que aparte que es desagradable, porque la persona se puede transformar y la cara se le puede deformar, inclusive, es que la mayoría de ellos, los auténticos medium físicos, no los farsantes, sale por sus orificios, nariz, oído, boca, lo que se llama el ectoplasma, que es como una especie de fluido que no se puede tocar porque es abrasivo. Y esto es real, y hay fotos en internet que la podéis encontrar. De ahí que los pocos medium físicos que puedan quedar, normalmente hacen las sesiones ellos metidos dentro de una especie de... Se sientan en silla y se cubren con una tela para que la gente no vea cuando exudan eso porque es muy desagradable, ¿no? Entonces ahí el medium deja su cuerpo, como digo, y la entidad habla. ¿Qué pasa? Que aquí el contacto es totalmente directo, por lo que la energía de la entidad y la energía de la persona se intercomunican y ahí hay impregnación. Los medium físicos normalmente su salud no es maravillosa y el envejecimiento suele acelerarse. Terminan muy cansados, muy agotados. Tienen que ser sesiones muy cortitas. Después tendríamos la escritura automática. Así empecé yo. Así es como a mí me enseñaron. Coger un bolígrafo, dejar la mano tonta, relajada, ¿no? Encima de la hoja y invocar al guía, que era lo que yo hacía, pero se podía colar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la entidad no eres medium físico, pero sí la mano te la toman. Es como si pusieran la mano encima y te la movieran para que tú escribieses. Se mueve la mano sola. Es horrible. No la controlas. Yo me ponía nerviosita cuando sentía que se me movía el brazo solo. Claro, lo que estoy escribiendo no pasa por mi cabeza, se escribe y no tengo ni idea de quién me está tomando el brazo, por lo que volvemos al riesgo y a la impregnación. Por eso, y por experiencias muy duras que tuve de entidades oscuras con las que no podía dejar de escribir ni podía soltar el bolígrafo, porque no me dejaban, no controlaba, al final conseguía con toda mi fuerza soltar el bolígrafo que se estampaba contra el objeto que tuviera delante, mueble o pared, y me quedaba fatal. Y dije, así yo no sigo, porque al final me pillan. No puede ser.
Y entonces dejé la escritura automática y pasé a ser medium psíquica. El medium psíquico es lo más parecido a lo que ahora se llama canalizador. Bueno, es una palabreja que vale. Se deja ahí porque es lo conocido, palabreja New Age. Canalización. ¿Canalización de qué? Porque también se canaliza la energía. Un sanador canaliza energía, ¿no? Sería mejor decir contacto, comunicación. Esa sería la palabra exacta. Comunicación. Pero claro, decir vamos a aprender comunicación o a ser comunicador es como algo muy terreno. Habría que inventar otra palabra y ahí vino lo de canalización. Vale, ok. Vale, entonces es lo más parecido, porque ahí sí que, bueno, pasa por, o sea, son ideas, pero claro, volvemos a lo mismo, es un riesgo, porque te lo puedes estar inventando, porque como no te enseñan a identificar la energía, a reconocer, a sentir a esa entidad, te vienen ideas y tú las vas escribiendo. Ah, ¿te crees que están todas auténticas? ¿Que todo lo que se te pasa por la cabeza es auténtico? Mucho ego hay que tener ahí para pensar que todo lo que nos llega a la cabeza es auténtico. Pero inclusive, aunque nos llegue lo que nos llega a la cabeza sea auténtico, auténtico en el sentido de que nos lo están pasando, ¿es real? O sea, ¿es cierto? ¿O quien nos lo está pasando nos está tomando el pelo y nos está contando milongas como tantas que encontraréis por las redes? Barbaridades, como eso, que la Tierra se va a parar y girar para el lado contrario, estaríamos todos muertos. Cuidado con esto, ¿vale? Luego tenemos el medium dibujante. De manera que ese contacto lo expresan a través de una imagen, de un dibujo. A mí, por ejemplo, una vez que fui a un medium dibujante, me dibujó a mi guía. Y cuando vi la foto dije, ay, va, es mi abuela. Era la imagen de mi abuela, que es mi guía, de base. Entonces, claro que se puede, a través del dibujo, plasmar eso que está en el otro lado, o lo que la entidad que está en el otro lado nos quiera transmitir, ¿no? Y luego está el medium onírico. Todos, de alguna manera, somos mediums oníricos, porque a través de los sueños podemos percibir información que no lo percibiríamos despiertos porque tenemos mucho ruido en nuestra cabeza. De ahí que haya que aprender a no tener ruido en la cabeza para realmente poder empezar a conectar con el otro lado. Lo primero que hay que trabajarse es el ruido mental y tener los pies muy anclados a la tierra para discernir lo que es auténtico de lo que no, lo que es mío de lo que no es mío. Entonces, pero a través de los sueños, pues tenemos esas visiones, esas simbologías, que también a través del símbolo pueden conectar con nosotros, se pueden comunicar con nosotros. Y nosotros tenemos que interpretarlo. Por eso deberíais todos de aprender simbología para interpretar vuestros sueños, entre otras cosas, porque esa simbología, en ella también estaría el lenguaje del cuerpo. ¿Qué nos dice nuestro cuerpo? Estaría el lenguaje, o sea, lo que los animales nos transmiten, las plantas nos transmiten, los números, las formas, todo. Todo es símbolo y por tanto quiere decir algo. Todo. Ese lenguaje deberíais todos de tener la necesidad vital de aprenderlo. Porque es fundamental para saber conectar con ese otro lado y no con el otro, con nosotros, que es lo más importante, y nuestra vida. Básico y fundamental. Y no se aprende. Es mejor contarle a otro el sueño para que te lo interprete. Aprende tú. Esfuérzate. No seas tan cómodo o cómoda. Ponte a ello. Yo cuando empecé, prácticamente el 80% de lo que me venía era símbolo.
Y a través de los sueños, ni os digo, no había una noche que no tuviera una experiencia. Me hicieron trabajar como una burra para fomentarme la curiosidad, la perseverancia y que me las apañara yo solita. No tuviera que depender de nadie. Porque tampoco tenía a mi alrededor, porque la señora que a mí me enseñó eso, me enseñó lo de la escritura automática, de simbología y de todo esto no sabía mucho precisamente, era yo la que al final se lo tenía que traducir a ella, porque ella no sabía. A mí me hicieron trabajar, de comodidad ninguna. Claro, yo cuando tenía esos sueños decía, ¿y esto qué es? Y me venía, búscate la vida, esfuérzate y saca el símbolo, interprétalos. O me venían símbolos egipcios. Yo tenía un manual para aprender a traducir los jeroglíficos egipcios, lo tengo todavía, claro que lo tengo, como tantas otras textos, porque y no había internet, cuidado, que internet para mí es muy moderno. Yo cuando empecé no, así que fijaros si me tenía que buscar la vida. Ahora lo hemos romantizado se dice todo tanto, que además vamos a querer saber cosas que están totalmente etéricas y que no tienen tampoco sentido para nuestra vida. Pero es la línea New Age la que ha hecho tantísimo daño, y ha generado tantísima confusión, porque es otra religión más. Igual que el catolicismo, el islamismo, el judaísmo y todos los ismos. Entonces, ¿todos en qué se basan? Que venga de fuera y me solucionen la existencia. Y a romantizar las cosas, ¿no? Nos vamos al cielo y ya todo está resuelto. No, no, aquí hay que currárselo. Entonces, como digo, tenemos toda esta línea mediúmnica. Luego estaría creo que llamamos canalización. ¿Qué diferencia habría? A ver, la diferencia es que necesitamos dar el salto porque mediunidad implica demasiado contacto con la entidad, un contacto más directo de energía y nos puede afectar, como os decía, a nuestro equilibrio, a nuestro bienestar, e inclusive hacer daño cuando nos tienen buena intención. Pero es que los fallecidos no debemos de comunicar con ellos, porque les hacemos daño, no les dejamos seguir su camino y la impregnación es muy fuerte. Todavía no han soltado su cuerpo emocional y mental. Es muy fuerte. No debemos. Y mucho menos porque te has ido, me has dejado, ayúdame, solucióname esto. Pedir y pedir y pedir y pedir, que parece que no sé, se nos hace la boca un cura. Todo el día pidiendo, en vez de dando, en vez de liberando, en vez de agradeciendo. Entonces, como digo, aprender a separar las energías está bien y aprender a identificar quién está ahí, con quién estamos comunicando, es lo prioritario y necesario. Y desde ahí me da igual que sea un ser de luz, que un ser oscuro, un extraterrestre, que un fallecido, un elemental, que un animal, puede ser cualquier entidad, desde cualquier plano o dimensión, ¿no? Sí es cierto que luego hay un caso, un bloque, que serían los contactados. Y aquí también hay una confusión. Cualquiera que ve un punto que flota en el espacio se cree contactado. No, eso no es un contactado. Contactado hay muy pocos.
son solamente aquellos que han tenido un diálogo directo con alguien de otro lugar, planeta, físico, físico. Eso es un contactado, el resto no son contactados. Y ahora también lo mismo, cualquiera. No, no, solamente los que tengan un contacto físico. Es decir, que se les haya mostrado físicamente y que haya habido un diálogo. Eso es un contactado, no el que ve una luz que flota. Porque además puede que no sea un ovni, puede que sea un satélite y eso también se ha demostrado. ¿Vale? Y luego estaría la forma más segura de contacto, que es la telepatía. ¿Solamente con los seres de otros planos o fallecidos podemos conectar? No, también con los vivos. Podemos conectarnos entre nosotros mediante la telepatía y es el contacto más seguro. O sea, no hace falta estar muerto ni estar en otro plano para poder conectar, para podernos comunicar. No hace falta. Podemos estar vivos. Qué bonito, ¿no? Solo hay que practicar. Pues estas serían las formas, modelos y maneras de conectar con ese otro lado, pero como digo, siempre tiene que haber una guía de alguien de confianza, cuidado, de alguien de confianza. No se aprende en un fin de semana y ya. Y no se aprende con un CD o con una meditación o con un curso que no sea directo. Ya no digo presencial, puede ser online, pero directo con la persona. O sea, yo, por ejemplo, en los cursos que doy, que son de 2 fines de semana, como no me vengan todos los días, como me falten un día, ya no. No porque yo tengo que ver lo que hacen, yo tengo que ver si realmente están conectados, si realmente sienten. Ah, bueno, lo que os decía también del contacto puede ser a través del cuerpo. Y de hecho es quizás para empezar una de las formas también más seguras. Me refiero que cuando se hace la pregunta, la respuesta venga, pues, por ejemplo, a través de una molestia en una zona del cuerpo, o de calor, o de frío, o de una emoción, o un color, o un olor. Por eso vuelvo a lo mismo. Hay que saber qué quiere decir el codo, qué quiere decir el antebrazo, qué quiere decir la cabeza, la frente, la... Hay que saber el lenguaje. ¿Vale? A ver qué habéis escrito por aquí. Armando Conciencia. Saludo desde México. Buenas tardes. Alejandro. ¿Y cómo a través de ese rap la entidad puede dejar clara su intención? ¿O el vidente sabe interpretarlo correctamente? A ver, es que primero tienen que establecer unas pautas. Es decir, sí, un golpe, no 2 golpes, por ejemplo. Claro, ahí sería sí y no. Ahí no puede haber palabras. Por eso, como era tan básico, es por lo que luego crearon la Ouija, para que hubiera letras y números. Que la Ouija era tanto con una flecha como con un vaso. También el vaso o vela, acordaros también que está eso, que se mueve. Y ahí va marcando las letras y los números, sí y no, y eso se va escribiendo. ¿Vale? Pero hay que establecer unas pautas. Juan Carlos, buenas tardes. Si no soy medium, ¿me puedo comunicar? Ya lo he dicho, que todos como de manera natural podemos tener esa comunicación. No hace falta ser medium. Todos tenemos la capacidad de mediumnidad, quiero decir, pero no todos lo tenemos despiertos. Puede haberse quedado ahí en el saco, ¿no? Entonces, pero todo el mundo puede desarrollarlo igual, ¿no? Porque todo el mundo no venimos a hacer lo mismo. ¿Todo el mundo puede ser un pintor? No. Hay gente que no es capaz de pintar nada. Otros sí. Pues esto es lo mismo. ¿O hacer una composición musical? No. Todos no. Pues esto es lo mismo.
claro. Pero de chiquititos, ¿todos tenemos esa conexión? Sí. Luego ya, dependiendo de hasta qué grado tapamos, que va en consonancia de si la vamos a necesitar a lo largo de la vida o no, si esa persona viene a conectar con eso o no, pues ahí vemos el desarrollo. Kevin, al estar atacado, ¿qué cuerpos se ven afectados? ¿Puede llegar al físico? Claro, es que llega al físico. Es que hasta pueden una persona morir, una persona poseída, un poseso es alguien que ha tenido un contacto con una entidad del otro lado y ha sido dominada. Y como no se les quite, se pueden morir. Claro que sí. Es que esto no es un juego. Por eso no hay que romantizarlo. Tiene un peligro grave cuando no se sabe con quién se comunica. Porque aquí hay dualidad, igual que hay unos, hay otros. Y si la persona tiene que experimentar con lo que no es tan bueno, pues lo va a experimentar, claro que sí. Y los guías lo tienen que dejar porque viene a experimentarlo. Kevin, el código GIJAX, la Biblia del diablo, entonces fue probablemente escrita por una entidad a través de un cuerpo. No lo sé, corazón. Nancy, ¿cómo nos podemos contactar con nuestra familia cósmica? Familia cósmica. Ese concepto es new ageista. No le veo yo mucho sentido, cielo, lo siento. Ah, al tema. Ah, puedes tener un contacto con tu guía y a través del guía pero claro, tienes que aprender, vuelvo a lo mismo. A través del guía que puedan haber ahí una, un intercambio, ¿vale? Ramona, muchas gracias por el maravilloso curso de canalización. Gracias, cariño. Si no llego a sentirlo yo misma, jamás me habría creído quién es mi guía. ¿Lo ves? Es que hay que sentirlo. Ahí está. Iván, pero valió la pena tanto trabajo, Sol. Eres de las pocas personas que conozco que son realmente sabias. Muchas gracias, cariño. Me queda mucho por aprender también, os lo digo. Y además es que eso es lo bonito. Lo bonito es que cada día cuando nos despertamos aprendemos cosas nuevas. Estar abiertos al aprendizaje. Siempre hay algo diferente y nuevo que aprender. Inclusive que modificar porque nos falten datos en el aprendizaje previo y ahora haya que añadir cosas y nos demos cuenta de que hay que ampliar. Hay que estar siempre abiertos, ¿vale? No os quedéis ahí atascados y empezando, no, esto es así, solo es esto. Ahí ya empezamos a ir para atrás. Pues nada, espero que os haya ayudado un poquito a clarificar cosas. Os mando un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.